Si pudiéramos viajar cientos de miles de años hacia el pasado, no encontraríamos ciudades, carreteras, ni ninguna de las cosas que hoy asociamos a la humanidad. No encontraríamos países, no encontraríamos idiomas, ni tampoco fronteras, y dependiendo de hasta dónde viajáramos, tampoco encontraríamos seres humanos como nosotros. La historia de nuestra especie no comenzó con la aparición repentina de un primer hombre. No hubo un momento exacto en el que un animal dejó de ser un simio y de pronto se convirtió en humano. Nuestra historia comenzó mucho antes. Fue un proceso lento, ocurrido durante millones de años, en el que las distintas especies fueron apareciendo, evolucionando, coexistiendo y desapareciendo. Y todo comenzó en África. Para entender el origen de la humanidad, primero hay que entender algo fundamental. Los seres humanos somos animales. Pertenecemos al grupo de los mamíferos y, dentro de ellos, al orden de los primates. En este grupo también se encuentran los gorilas, los orangutanes y los chimpancés. De hecho, nuestros parientes vivos más cercanos son los chimpancés, pero esto no significa que los seres humanos descendamos de los chimpancés actuales. Lo que compartimos con ellos es un ancestro en común. Hace aproximadamente entre 8 y 6 millones de años, una población de antiguos primates comenzó a separarse evolutivamente de la línea que llevaría a los chimpancés modernos. A partir de ese momento, nuestros antepasados siguieron su propio camino. Y ese camino no fue una escalera en la que una especie se transformaba lentamente en otra hasta llegar a nosotros. La evolución humana se parece mucho más a un árbol. Una población podía separarse en distintos grupos y, con el paso de miles de generaciones, cada una podía evolucionar de manera diferente. Algunas ramas continuaron creciendo, otras desaparecieron, y durante aproximadamente 7 millones de años existieron varias especies de homínidos al mismo tiempo, adaptadas a distintos ambientes y formas de vidas. Algunas vivían en bosques, otras se desplazaban por zonas más abiertas, y algunas llegaron a compartir el mismo territorio. La humanidad tal como la conocemos hoy no fue el resultado de una única línea evolutiva, fue una de las ramas que logró sobrevivir. Una de las especies más antiguas relacionadas con nuestro linaje fue el Artidipithecus ramidus, que vivió en África hace aproximadamente entre 5 y 7 millones de años. No se parecía a un ser humano moderno, era pequeño y tenía muchas características similares a las de otros simios, pero algunos de sus rasgos sugieren que ya comenzaba a experimentar con una de las transformaciones más importantes de nuestra historia: caminar sobre dos piernas. La marcha bípeda se convertiría en una de las características fundamentales de nuestro linaje, y no fue un cambio pequeño. Caminar sobre dos piernas obligó a transformar la pelvis, las piernas, los pies y la columna vertebral. También dejó las manos libres. Ya no eran necesarias para desplazarse por las ramas o apoyarse constantemente en el suelo. Con el tiempo, pudieron utilizarse para transportar alimentos, manipular objetos y fabricar herramientas. Pero durante millones de años, nuestros antepasados siguieron siendo muy diferentes de nosotros. Hace aproximadamente 4.4 millones de años apareció el Australopithecus amanensis, y más tarde, hace entre 3.9 y 3.5 millones de años, vivió el Australopithecus afranensis. Uno de sus representantes más famosos fue Lucy. Lucy medía aproximadamente 1,5 metros. Tenía brazos largos, una mandíbula prominente y un cerebro mucho más pequeño que el nuestro. Pero sus huesos de la pelvis y de las piernas muestran que podía caminar erguida. Y eso es importante, porque demuestra que caminar sobre dos piernas apareció mucho antes que los grandes cerebros. Durante mucho tiempo se pensó que primero había llegado la inteligencia y que después nuestros antepasados habían comenzado a caminar erguidos. Pero la evidencia fósil indica algo diferente. La marcha bípeda fue una de las primeras grandes transformaciones de nuestro linaje. El cerebro humano tardaría millones de años más en alcanzar su extraordinario desarrollo. Hace aproximadamente entre 2.4 y 1.5 millones de años apareció el Homo habilis. Su nombre significa hombre hábil. Aunque todavía tenía una apariencia muy parecida a la de los Australopithecus, su cerebro era más grande, y esto probablemente estuvo relacionado con los nuevos desafíos a los que se enfrentaban nuestros antepasados. Con unas manos capaces de manipular objetos y un cerebro cada vez más desarrollado, podía resolver problemas de una manera que sus antepasados no podían. Sus restos han sido encontrados asociados con herramientas de piedra. Estas herramientas no eran sofisticadas, pero representaban algo fundamental. Por primera vez, un miembro de nuestro linaje estaba modificando objetos del entorno para utilizarlos de manera intencional. Fabricar una herramienta requiere identificar un problema,
elegir un objeto adecuado y transformarlo para cumplir una función. Y esta capacidad creó un proceso que se reforzaría con el tiempo. Un cerebro más desarrollado permitiría fabricar herramientas más complejas, y la necesidad de fabricar y utilizar esas herramientas favorecería el desarrollo de nuevas capacidades cognitivas. A partir de ese momento, nuestra historia comenzó a depender cada vez más de la interacción entre el cuerpo, el cerebro y el entorno. Ya no se trataba únicamente de adaptarnos al ambiente, también comenzábamos a transformarlo, y esa capacidad se volvió todavía más importante con la aparición del Homo erectus. Hace aproximadamente 1.8 millones de años, esta especie comenzó a expandirse fuera de África. El Homo erectus tenía un cuerpo mucho más parecido al nuestro, sus piernas eran más largas y sus proporciones eran más adecuadas para recorrer grandes distancias. También utilizaba herramientas más elaboradas y probablemente controlaba el fuego. Pero lo más importante es que fue una de las primeras especies humanas en expandirse ampliamente por el planeta. Sus poblaciones llegaron a distintas regiones de África, Asia y Europa, y al enfrentarse a nuevos climas y ambientes continuaron evolucionando. Esto dio origen a nuevas ramas del árbol humano. Entre ellas se encontraban los neandertales. Durante mucho tiempo se pensó que los neandertales eran nuestros antepasados directos. Hoy sabemos que la historia fue más compleja. Los neandertales fueron una especie humana diferente. Vivieron principalmente en Europa y algunas regiones de Asia. Tenían cuerpos robustos, adaptados a los ambientes fríos, y cerebros tan grandes como los nuestros, o incluso mayores en proporción a su cuerpo. Controlaban el fuego, fabricaban herramientas, construían refugios, y existen evidencias de que enterraban deliberadamente a sus muertos y utilizaban objetos simbólicos. No eran seres primitivos en el sentido que durante mucho tiempo imaginábamos. Eran otra forma de humanidad, y mientras los neandertales habitaban Eurasia, otra especie humana estaba evolucionando en África, la nuestra, Homo sapiens. Los primeros humanos anatómicamente modernos aparecieron en África hace aproximadamente entre 300.000 y 200.000 años. No surgieron de una única pareja, ni aparecieron de forma repentina. Nuestra especie fue el resultado de una larga historia evolutiva, formada por poblaciones que cambiaron gradualmente a lo largo del tiempo. Y al principio, el Homo sapiens no estaba solo. En el planeta también existían otras especies humanas, pero aproximadamente hace 60.000 años comenzó una de las migraciones más importantes de nuestra historia. Grupos de Homo sapiens comenzaron a expandirse fuera de África. Con el tiempo llegaron a Asia, a Europa y posteriormente a otras regiones del planeta. En ese recorrido se encontraron con otros humanos, y en algunos casos incluso se reprodujeron con ellos. Por eso, algunas poblaciones humanas actuales conservan fragmentos de ADN neandertal. La historia de nuestra especie no fue simplemente una sustitución, fue una combinación de migraciones, encuentro, competencia y mezcla. Con el paso del tiempo, las demás especies humanas desaparecieron. No sabemos exactamente por qué. Es posible que hayan influido los cambios climáticos, la competencia por los recursos, las enfermedades, la reducción de sus poblaciones o la interacción con Homo sapiens. Probablemente no hubo una sola causa, y mientras las demás especies desaparecían, nuestra población continuó expandiéndose. Hace aproximadamente 40.000 años, los humanos modernos ya fabricaban herramientas de piedra, hueso y cuerda. Cazaban, se organizaban en grupos, cuidaban a sus heridos y enfermos, enterraban a sus muertos y creaban pinturas y grabados en las paredes de las cuevas. Pero aquí aparece una diferencia fundamental. La evolución humana no fue solamente biológica, también fue cultural. Una herramienta podía ser fabricada por un individuo y después enseñada a otros. Una técnica podía pasar de una generación a la siguiente. Una historia podía ser contada, un símbolo podía representar una idea, y ese conocimiento podía acumularse. Cada generación podía comenzar desde un punto más avanzado que el anterior. La cultura se convirtió en una nueva forma de adaptación. En lugar de esperar a que nuestros cuerpos evolucionaran para adaptarse a un ambiente, comenzamos a modificar el ambiente. Fabricamos ropa, construimos refugios, desarrollamos herramientas, creamos nuevas formas de comunicación y aprendimos a transmitir información de una generación a otra. Hace aproximadamente entre 14.000 y 8.000 años, muchos grupos humanos comenzaron a abandonar progresivamente el estilo de vida basado exclusivamente en la caza y la recolección.
Comenzaron a cultivar plantas, a domesticar animales y establecerse en asentamientos permanentes. Fue la revolución neolítica. La agricultura cambió por completo la historia humana. Permitió que sus poblaciones crecieran. Aparecieron poblados cada vez más grandes. Después surgieron sociedades complejas, ciudades, gobiernos y civilizaciones. Pero también cambió profundamente nuestra relación con el planeta. Por primera vez, los seres humanos comenzaron a transformar grandes extensiones de paisaje para producir alimentos. La especie que durante millones de años había dependido del ambiente comenzó a modificarlo a una escala cada vez mayor, y así llegamos hasta nosotros. Hoy, el Homo sapiens es la única especie humana que queda, pero nuestra historia comenzó mucho antes de que existieran los países, las ciudades o incluso la agricultura. Comenzó con pequeños primates africanos que vivieron millones de años antes de que alguien pudiera llamarlos humanos. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.